Ministerio, la voz de la ternura, le da las gracias a todos los que están conectados en este momento. Yo en este momento me he puesto delante de Dios, yo me puedo quitar cualquier problema o cualquier distracción. En este momento es lo que me gusta, donde yo puedo poner toda mi mente y todos mis pensamientos en Dios. Y voy a hablar esta mañana de tres cosas que uno a veces falla. Es la integridad, el autoengaño y justificarse. Esas tres cosas son las que lo llevan a uno al fracaso en las cosas del Señor. Porque nosotros nos autoengañamos en muchas cosas y lo justificamos a la vez. Y la integridad, andar bien, es una gente que anda, dice que el justo anda en su integridad. Esa palabra quiere decir muchísimas cosas, que es una gente recta. Y lo que me hace, siempre me ha llamado la atención para las personas ah, que, me, que me ven pues, en mi programa, esto es en Lucas 19, 1, 10. Aquí vemos un arrepentimiento genuino. Dice en Saqueo, poniéndose en pie, estaba con Jesús y ahí poniéndose en pie, le dijo, la mitad de mis bienes se la daré a los pobres y si alguien he defraudado, pagaré 4 veces más. Y según la palabra nos da, que nos habla de este personaje que era una persona que cobraba impuestos y que tenía una reputación bastante mal, porque el hombre robaba y todo ese asunto y nadie lo quería por la misma situación. Y tenía él, como en este momento hay mucha gente que predican y su reputación está por los suelos, nomás él se autoengaña y eso es lo que vamos a hablar ahorita para no caer en esas situaciones, porque en todas las iglesias se habla esto y que dice, de nada te sirve estar todos los días en iglesia, tal vez predicas, sales a hablarle a las almas, te mantienes en oración, pero no vives lo que dices. Aquí la situación es vivir lo que uno está diciendo aquí, lo que la palabra le está indicando a uno. Y siempre me recuerdo de un pastor en una iglesia hace muchos años. El pastor anterior, él se había dedicado a hacer dinero, porque eso le llamó al Señor y esos son los problemas que pasan al principio, empiezan con deseos de servirle al Señor, han tenido un encuentro con el Señor tremendo personalmente, pero en el camino empiezan ellos a ver el dinero y ahí se envuelven, que se agarran más amor al dinero que a las cosas de Dios. Y ahí es donde van la palabra de Dios, el que ha leído la palabra de Dios y ya tiene, ha estudiado, se da cuenta que eso va al fracaso, eso no va con las cosas de Dios. Ya el querer andar con muchas marufadas y este asunto y que no le importe, pues lo que le está importando es en meter más dinero a su cuenta. Y eso es lo que se mira en este momento. Lástima el testimonio que muchos dan. Y el problema es que muchos se autoengañan y se justifican. Ellos piensan que anda correctamente, que el Señor los ha bendecido de una manera grande, dicen ellos, y solo son marufadas ellos, pero ellos ahí están en su asunto, el problema del acto de engaño, y todo eso lo va a llevar, no va a ir a ningún lado. Si viene Dios, podrá hacer que ganes todo el mundo, pero ¿de qué te sirve si perdieras tu alma? Y en la palabra de Dios te habla de muchas formas, pero a veces ellos no lo ven de esa forma. Y el asunto de todo esto es para uno aprender y no caer en esas situaciones tan tremendas a veces. Y este nuevo pastor, ese pastor se fue y entró el nuevo pastor y él según había sido abogado, licenciado y él trabajaba para unas compañías de seguro y le estaba yendo más o menos, pero tenía que andar haciendo muchas marufadas. Y él dejó de hacer eso y se dedicó a las cosas de Dios porque él tuvo un encuentro genuino con el Señor. Eso es lo que hay gente que ha tenido un encuentro genuino, pero en el camino se desvía. Pero este quería empezar él bien con todos
Entonces él empezó a hablar a los diáconos ahí que eran maruferos, unos trabajaban en mecánica, otros vendían casa y todo, pero trabajaban, no es que sea malo todo eso, no es malo ser licenciado, no es malo vender casa, ni ser mecánico. El asunto es, uno puede tener cualquier profesión, pero si es honesto, pues es otra cosa. Pero con los abogados es otra historia que siempre tienen que ellos o mentir o hacer alguna marufada, y eso a él no le pareció mucho. Entonces él dijo, bueno, quiero entregarme al Dios y Dios va a suplir todo lo que me haga falta. Esa es la gran fe también que tiene que tener mucha fe un hombre para dejar todos esos asuntos así. Y empezó él y decirles a la gente ahí, a empezar a decirle cómo debe ser un cristiano. Esa iglesia estaba llenísima, no cabían los domingos ahí y otros días. Pero el otro pastor les hablaba que lo que le gusta a la gente le gusta todo eso, que no importa cómo usted ande, no importa que usted haga esto y que el otro, Dios no se fija en eso y que si es acá y eso es lo otro, ellos le siguen la corriente y eso es lo que a mucha gente le gusta y por eso es que está bien llenas las iglesias de esas cosas que yo le hablo, pero eso no es lo que Dios quiere. Hay que leer la palabra de Dios. Yo le digo a toda la gente, yo no soy ni profesor ni ninguna otra cosa, pero usted tiene que leer bien la palabra de Dios, oír programas. Yo le recomiendo a muchos al G. Ávila y otros que han sido rectos en las cosas de Dios y seguirlo, leer la palabra de Dios, no de llevarse por lo que diga el hombre, porque uno es otra, la palabra de Dios es una cosa y lo que uno piensa es otra. Y siempre estar uno pendiente, estudiando la palabra de Dios, orando que el Señor lo guíe a uno por sus pasos. Y más que todo es lo que yo le pido a la gente, porque la gente se deja ir por otras cosas, pero el asunto es que dice que en Juan 2:13 dice, el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su carne segará corrupción, más que el que siembra para el espíritu segará vida eterna. Y hay que leer bien la palabra con todo lo que él dice, porque muchas veces le recalco a unos versículos ahí de que eran hombres tremendos en las cosas de Dios. Y con ese pastor que ya falleció, que él hablaba mucho de eso. Yo fui a ver yo escuché uno de sus programas lindos que tiene y ahí ya estaba hablando de eso, de que nunca había puesto yo la atención como él ponía la palabra en esa forma, de que estaba eso, dice que no eran cualquier cosa, dice uno la lee y piensa que es cualquier cosa eso, pero dice que era que llegaron con el Señor y le dijo que en tu nombre hemos echado demonios, habían hecho miles de cosas que solo lo puede hacer una gente que está con Dios, pero algo les había hecho, les faltaba. Pero es que el Señor les dijo, yo a ustedes no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, porque hay algo y uno debe estar siempre poniéndose, como dije, haciéndose un estudio profundo de su vida, cómo uno la está llevando, para no tener esas sorpresas, porque de nada te sirve andar haciendo tantas cosas y al final uno no va a ser grato con el Señor. Y en esos aspectos es donde uno debe tener mucho cuidado. Y como a la gente le gustan los programas cortitos, que Dios me los bendiga y que Dios los llene de muchas bendiciones. Gracias.